Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Con usted? Bien, Buenas aquí, noches. del tingo al tango, ¿Cómo? del tingo al tango. ¿Es una frase de México? Sí, 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 del tingo al tango. No es de Culiacán, nada de eso, ¿verdad? Ah, ¿eres de Culiacán? Sí. Yo pensé que eras de la ciudad. No, yo soy de Culiacán y vivo aquí en Guadalajara. Oh, ok, yo pensé que eras de la Ciudad de México. No, no, de hecho no, de hecho soy de Guadalajara y nací en Culiacán, pero a veces se me salen los gallos de ambos lugares. No, pues está bien, está bien, está bien. Sí, sí, de hecho yo nomás fui al examen de la UNAM, pero el de Guanajuato, porque me dijeron El que de no la fuera el ENES. de la Ciudad de México. Que hiciera lo posible porque me tocara en el otro lugar, como está ahorita el COVID. Oye, sí, es que está cañón. ¿Están muy mal ahorita? Habéis visto noticias, pero no es lo mismo que la gente me lo diga. Pues mi madre es enfermera Ay, válgame. en un hospital COVID. De hecho, le tocó ya contagiarse por ¿En heridas de guerra, le serio? llamo yo. ¿Mande usted? Por heridas de guerra le llamo yo, pero nos está comentando que sí, ya está empezando desafortunadamente a repuntar. Así es que, pues, ojalá que las cosas no resulten tan Sí, desfavorables como... tengo una amiga que es enfermera en Ciudad Guzmán. No sé si conoces Ciudad Guzmán aquí en Jalisco. Ah, ok, yo lo estaba confundiendo con Durango. No, Es Ciudad en Guzmán. Durango. Y Ah, mi ok. amiga es enfermera también y ella le toca COVID los viernes y dice que nadie quiere tomar su lugar cuando ella necesita tomar algún papeleo porque su madre falleció. Y ya sabe, ¿no? El papeleo de lo que su madre hizo y otros papeles especiales de enfermería. Entonces dice que nadie quiere tocar su lugar y pues que no sabes con quién cambiarlo o tomar horas extra o algo, nadie quiere tomar su lugar los viernes y pues es muy lógico, es muy exhausto el trabajo y también mucho miedo y muchas cosas. Sí, Dice sí, que es, está es, es pesado, que es una totalmente confianza. comprensible. Pero bueno, ojalá que las Sí, circunstancias poco a poco vayan mejor que en la primera etapa de la pandemia. En parte, pues depende mucho de nosotros, de cuidarnos, de no salir si no es necesario. Ahora sí que en ese caso, pues como decían, pues derechito a tu casa después de la chamba. sí, o como los Porque sí, castigos en las películas americanas, exactamente, directo a la escuela y de aquí saliendo. exactamente. Pero en Sí, de fin, hecho yo tomo el macrobús y a veces voy con guantes, a veces no me los pongo, pero sí, el macrobús está relleno y a veces me subo hasta el quinto macrobús. El macrobús es como imagínese un país así y va a la mitad. El oh, macrobús cruza como la zona metropolitana de Guadalajara. está cañón. Y entonces es como una especie como de tren, nomás hace paradas, son sus paradas y donde topa ciertos semáforos, pero él tiene un camino exclusivo. De hecho, a veces los ciclistas van por ahí y los que corren en las mañanas, mientras no te atropella el macrobús, o sea, van como que ocupando el lugar. Sí, hay mucha gente a veces, bastantes personas, desde ya las que están usando el macrobús aquí en Guadalajara, claro, usan tapabocas y eso, pero aún así es bastante complicado. Pero pues bueno, ahora sí que hay que Sí, adaptarnos. claro que sí. Hay que adaptarnos. Pues en fin, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. En lo que van llegando el resto de sus compañeros, pues bienvenidos a una noche más de historia. Les agradezco mucho su presencia. Sé que en martes a las 8 a veces no es tan sencillo por los compromisos que tenemos, pero qué bueno que andan por De hecho, acá. pido una gran disculpa por eso. El domingo, no pude llegar a clase, tomé una medicina y me tumbó. Ah, no, no te preocupes. Se entiende, se No, entiende, se y entiende. De hecho, bajita la mano, las clases de los domingos es para templarlos, para el día del examen. Si realmente quieren entrar a la UNAM, clases a las 8 de la mañana los domingos. Pero en fin, no, sí, claramente, solo que como ya tenía como 3 días que no tomaba la medicación y no hay aduanas, no están llegando la sí, medicación y pues después de casi una semana me tomó el medicamento bien gacho, se la entiende, se verdad. entiende. Pero bueno, Gracias. acá estamos. Ujú. Si no,
si faltaron el domingo, pues bueno, ya está colgada la clase en la web. Y pues bueno, en la sesión de hoy, si mi memoria no me falla, creo que llegamos hasta mi buen amigo, el chaparrito, Napoleón Bonaparte. En caso de no ser así, por favor, ubíquenme. Cuéntenme hasta dónde llegamos. Y también hasta Napoleón. Hasta Napo, ¿verdad? Entonces, les propongo una cosa. Avanzamos en la expo de contenidos. Y le damos espacio también, porque me gustaría saber cómo les fue, con lo que dejé en Classroom, una pequeña ejercitación, que por ahí subí algunos resultados que hasta el momento se habían registrado. Todavía no me acostumbro a ocuparlo. Hay cosas que me están costando trabajo manejar, por ejemplo, ver sus calificaciones, las preguntas, que creo que todo eso lo tiene, pero me falta ahí agarrarle callo. Paulatinamente iré aprendiendo, ¿vale? Pero en fin, bueno, eso lo vamos a dejar en la parte final del texto de la clase. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal les pareció las preguntas? Y bueno, la sesión de hoy pues va enfocada a mi querido amigo Napoleón Bonaparte. Vamos a ver también cómo ocurrieron los procesos independentistas en la América Española, o en general en América Ibérica, porque vamos a ver un poquito el caso de Brasil. Es un tema bastante externo. Sin embargo, vamos a verlo a vuelo de pájaro, algunas cuestiones muy puntuales que pudieran venir en el examen. Y me parece que sí daría tiempo para empezar a hablar de las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar la sesión. Cuéntenme, así de manera muy, muy sintética, cómo estuvo el tercer periodo de la Revolución Francesa, que era el directorio. Recuerden que la Revolución Francesa básicamente se va a dividir en tres: la Asamblea Nacional, la Convención, en donde ocurre la época de terror, y el directorio. Así es que, ¿quién me quiere ayudar en que me refiriera cómo estaban las condiciones de la tercera etapa de la Revolución Francesa? ¿Algún valiente, valienta, valientes? Si hay por aquí colegas que son binarios. De hecho, sí, Gerardo, adelante. De hecho, yo te quería decir, bueno, nada más como comentario, ya la verdad es que la clase pasada como que quedé muy cansado, ya no quise decírtelo, pero la verdad, esa última parte yo no la entendí. O sea, ya esa última parte en donde, o sea, viene toda la parte de la ilustración, luego viene la Revolución Francesa. Bueno, con la ilustración vienen como las revoluciones, una de ellas la Revolución Francesa. Nos explicaste todo cómo cuando la revolución, hasta ahí iba bien. Hasta donde creo que ya logran como sacar al rey y establecer como un tipo, no sé si parlamento o qué era, ¿no? O como una estructura, una división de poderes, así le entendí, pero como que se resistieron algunos absolutistas, por ejemplo, los austriacos de alrededor de Francia, ¿no? Y hasta ahí me quedé, hasta ahí le entendí, ya todo lo demás, nada. Ok. Fue como muy rápido, lo sentimos. Había dos partidos, ¿no? Girondinos y jacobinos, ¿no? Ajá, eso de los jacobinos no lo entendí, o sea, no. Ok, pues si O sea, ya quieren, no entendí entonces... quiénes eran los que. No sé los demás si le entendieron, si alguien más le entendió. Yo conozco información de la... Sí, o no. Comenzamos desde aquí. Es que ahí, esas como fases, ya no las entendí, lo de los jacobinos, los girondinos y los... O sea, se formaron como tres grupos, ¿no? Eso es lo que entendí, pero ya no... No entiendo las diferencias, ¿no? Ok. A ver... Y lo de la época del terror menos. Bueno, por aquí, espérenme, hago una pausa. Esa... Sí, ahorita voy a atacar eso. Por aquí me parece que alguien me quería comentar que alguien no podía entrar. Ya tenemos a quien no podía, ¿o sí?
No, por aquí hay gente que creo que se le olvidó que hoy tenemos clase. Yo pensé que ya hasta se habían aprendido el horario, pero en fin. Bueno, quizá por ahí. No, abrimos derecho a confesión. Ok, bueno, entonces, si les parece, comenzamos con la segunda etapa. Pues no me aparece ninguna, díganme a esta chica que no me aparece ninguna invitación, que si me podría mandar por favor la clase, porque... Ah, ok, ya vi que hay una MotoGP ahí. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ok, sale, ya la acepté. Ya los que están en sala de espera ya los acepté. Ya, digan ahí, me dice que ya está. Pero bueno, ok. Bien, habíamos comentado el domingo que la revolución comienza en 1789, pero que hay un antecedente inmediato un año antes, en aras de la situación económica y de las fuertes sequías que estaba experimentando Francia en ese año. Eso va a implicar que al final se convocara a los estados generales y bueno, las malas decisiones que Luis XVI toma en ese momento orilla a que estalla la revolución. La primera etapa, conocida como Asamblea Nacional, es muy rápida, es muy sencilla, digamos que el descontento generalizado que va a tener su cúspide con la toma de la Bastilla va a involucrar que en esas circunstancias el rey tenga un límite en su poder, o sea que la Asamblea Nacional va a ser reconocida como un órgano parlamentario, y aunque Luis XVI se mantiene, eh, prácticamente los preceptos de la revolución, que implica división de poderes, órgano representativo, e incluso una constitución, vamos a tener la primera constitución de la Francia revolucionaria en el 91, se concreten, ¿sale? Al final de este periodo, entre 1791 y 1792, también no se olviden que por estas fechas viene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es uno de los máximos legados que lleva la revolución. ¿Sí, Susana? Adelante. Tengo una pregunta. ¿Sí? En este momento en donde hablas sobre la constitución que se firmó, ¿ahí Robespierre ya lo habían ejecutado o fue No, después? no, de hecho fue después. De hecho, ahorita vamos a entrar al punto en el que llega Robespierre. Ok, Estoy empezando gracias. en donde se están formando una serie de grupos políticos que van a disputarse la dirección de la revolución. Digamos que en este momento la revolución triunfa y todo el mundo está pues contento, menos el rey, menos su familia, menos los nobles, que ven minimizados sus intereses, pero lo que va a empezar a generar más complicaciones va a ser que Austria, que es uno de los vecinos de Francia, al enterarse del estallido de este proceso revolucionario, teme que dicha iniciativa se pase a sus fronteras y entonces, con el pretexto de que el emperador es hermano de María Antonieta, va a invadir Francia. El objetivo de esta invasión va a ser restaurar el absolutismo. Aquí la cuestión es que Austria no va sola. Austria se va a aliar con Prusia, se va a aliar con Inglaterra, incluso por ahí anda embarrada España, y van a formar lo que se conoce la primera coalición antifrancesa. Reitero, la intención aquí es reprimir la revolución y restaurar el poder de los reyes absolutistas, en este caso Luis XVI. De manera simultánea, Inglaterra, ¿y quién más? ¿Quién respaldó Inglaterra, a Austria? Prusia, Austria y por ahí también aparece España. España. Muy poquito, pero también ahí va. Ya ven que Y aquí es donde se conforma el ejército, o sea, donde los franceses conforman un ejército o sí, un ejército exactamente nacional. el ejército real como institución desaparece y quienes van a
salir a defender sus fronteras es la misma gente común, y los más aguerridos son los más pobres, los saints culotes. A la par de esto, ahorita voy, Susi, a darte la palabra, se van a formar una serie de grupos políticos, que eso es lo que quiero acotar. El primer grupo son los jacobinos, que van a ser conocidos como los montañeses, porque digamos que ellos ocupaban el escaño más alto de los estados generales, pero también van a ser los radicales. Ellos no están de acuerdo en que la monarquía se mantenga, piensan que al final no es lo más adecuado y plantean ya la república, plantean la ampliación de los derechos políticos individuales que menciona la Ilustración a todo el pueblo francés. Es más, por aquí hay algunos grupos de los jacobinos que incluso ya están hablando de una abolición de la propiedad privada. No se olviden que esto es un movimiento burgués. Entonces es interesante que incluso entre los radicales haya gente todavía más radical, ¿no? En contraparte tenemos a los girondinos, que van a ser un grupo que van a plantear sí la aplicación de ciertas tesis de la Ilustración, pero de manera moderada. O sea, que están de acuerdo con una monarquía constitucional, es decir, todavía piensan que es oportuno mantener a Luis XVI como rey, pero obviamente con el limitante. Aspiran a que los estados generales se vuelvan una especie de parlamento, van a inspirarse mucho en el modelo monárquico de los ingleses y van a restringir la ciudadanía hacia aquellos que tengan el dinero o las tierras o incluso el abolengo que los acredite. Es decir, los girondinos no están de acuerdo en que la ciudadanía sea universal. ¿Sale? Entonces, aquí lo que va a hacer más álgido el asunto va a ser el hecho de que Luis XVI, que había jurado esta constitución en el 91, intenta escapar. Y eso es lo que va a ocasionar que eso se le considere como traición, que se le ejecute y por supuesto que esa iniciativa va a justificar que los jacobinos tomen el poder. Y se van a potencializar dos cosas. La formación de una guardia nacional, es decir, un ejército que viene desde el pueblo y que va a combatir a los extranjeros, pero también la intención de reprimir cualquier enemigo de la revolución que haya desde adentro. Entonces va a haber una persecución generalizada en contra de nobles, en contra de los clérigos, incluso de otros revolucionarios que ya están empezando a ver que eso es algo excesivo, entre los que salen embarrados Lavoisier, y aquí pues van a haber 3 jacobinos que van a tomar la directriz de la revolución. El primero de ellos va a ser Marat, el segundo va a ser Danton, y el tercero y el más popular de los 3 va a ser Robespierre. Ahora sí, Susana, adelante. Bueno, es que ya me respondió con lo que acaba de decir, entonces. Es que bueno, sí. Yo había leído sobre la Revolución Francesa y Robespierre le dio un discurso a Luis XVI cuando tomaron el reino, básicamente, y ya después se volvió, pues, la cabeza de la revolución en un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, como usted ya estaba hablando sobre la Constitución, yo dije, entonces, ¿a qué hora entró Robespierre ahí? Pero ya me contestó. Ok. Yo tengo una duda. Sí, Christopher. Bueno, no es una duda, a la mera yo no puse atención, o más bien entendí mal. Ok, los girondinos podríamos decir que son como los que quieren ciudadanía, o sea, son como los buenos, podríamos decir. No, o sea, ¿qué se refiere con radicales? No hay buenos ni malos. Exacto. Bueno, es que no sé cómo explicarlo en este caso. ¿A qué se refiere con radicales? Por eso quería como decir como que eran buenos los girondinos. Los radicales son personas que quieren completamente la monarquía. No. Me refiero a radicales, a aquellas personas que quieren romper el orden que antes estaba. O sea, que plantean una sociedad, un gobierno, algo totalmente diferente. No están de acuerdo en que haya remanencias. Por ejemplo, hablar de una monarquía constitucional es un remanente del antiguo régimen, porque todavía se mantiene la figura del rey. O sea, sí han cambiado unas cosas, pero hay otras que se mantienen latentes. Entonces, más bien, la novelización para ellos está prohibida. Es una de las reglas que tú me das implícitamente a entender. ¿Cómo? La parte nobiliaria, de forma implícita, aquí se está dando nobiliarios, la parte noble. No, los radicales quieren acabar con todo eso. Pueden estar aquí, en jacobinos. Los jacobinos quieren acabar con todo eso. También se incluye, o sea, por eso quiero... Sí, ellos plantean igualdad política para todos. Ok, muy bien, vale. Eso es lo que estamos...
y los Gracias. girondinos no, de nada. Ahora, hay un tercer grupo que qué bueno que tocan ese tema, que no lo había mencionado, que es la reacción, es decir, que se plantean la restitución del absolutismo. Son las remanencias de la resistencia monárquica que en determinado momento, y eso era el riesgo que se tenía, pues se fueran a aliar con los austriacos y desde adentro reventaran la revolución. O sea, la invasión de la primera coalición antifrancesa va a ser sumamente, va a dejar una atmósfera sumamente complicada, porque se empiezan a polarizar. Y en aras de defender los avances de la revolución, es que los jacobinos conquistan el poder, que van a conquistarlo sobre una tremenda base popular. ¿Sale? Entonces, como les decía, a la par de enviar milicias al exterior, recordemos que el ejército real ya había desaparecido, la diferencia es que estas milicias son de la gente común y además van a estar mandadas por oficiales que vienen de orígenes sociales ajenos a la nobleza. Va a haber uno que otro noble que va a estar por ahí afín a la revolución y echando bala, una situación más nacionalista, pero la mayoría, como el buen Napoleón Bonaparte, va a ser de origen burgués. Algunos van a ser improvisados, pero la gran mayoría vienen de escuela militar. El mismo Napoleón se gradúa de la Academia Militar de París, ¿sale? Y pues ahí hay otra distinción. Este señor, como otros tantos, tiene estudios militares no porque haya sido hijo de nobles, sino porque realmente eran muy buenos, o sea, tenían la capacidad. Aquí estamos viendo también otro rasgo muy distintivo de la sociedad que deriva la ilustración, que es la cuestión del mérito. Ya no tienes un cargo aparentemente por ser cuate, por ser hijo de tal duque, de tal señor, sino porque realmente tienes aparentemente las capacidades, que esa es otra connotación burguesa. ¿Sale? Entonces, mientras se dan estas luchas fronterizas, de manera interna la represión va siendo cada vez más dura. No, jacobinas, Christopher, jacobinas. ¿Sale? Ahorita estamos con los jacobinos en el poder. ¿Mandé? ¿Cómo era la represión hacia... Ahora sí que los pobres reprimidos eran los nobles, ¿no? Ajá, los ¿Cómo era la represión nobles, hacia los nobles? los clérigos, Los pues ejecutaban, los enterraban. era algo medio tremendo porque se fijaban mucho, sí, en tu árbol genealógico. Entonces, si tú tenías sangre azul, pues ya eras de primeras instancias sospechoso. Ya la Comisión de Salud Pública, que así se llamaban estos tribunales, que te estaban echando el ojo. Y nada más faltaba una denuncia, por muy insignificante, para que te mandaran a llamar. Y entonces no les costaba gran trabajo que te hicieran una serie de cargos de enemigo de la revolución y te guillotinaran. Desafortunadamente aquí, espérame, Christopher, lo que amplía todavía más la represión es que sí había un montón de nobles y curas intentando armar una quinta columna que desde adentro reventara la revolución. Por eso la situación era tan tensa y estaba la paranoia total. Con Marat llegó a una situación muy grave y estamos hablando del primer líder jacobino que toma el poder. Él es periodista. Marat alienta al populacho a que denuncie y eso ya no le está empezando a gustar a algunos jacobinos y a la oposición. Ellos plantean, no, güey, es que debemos de atender la amenaza exterior. Uno de los personajes que van a estar oponiéndose a esta represión tan extrema que está llevando Marat va a ser Lavoisier, Antoine Lavoisier, además de ser un excelente químico que va a tener importantes avances, a lo mejor ya aparecieron en sus estudios, va a ser un cuate que si bien en un principio apoya a los jacobinos y apoyó la muerte de Luis XVI, que es con quien se inicia la época de terror, no va a estar de acuerdo con los métodos que está ocupando Marat. Aquí la cuestión es que Marat va a tomar muy a personal las críticas de Lavoisier y por el hecho de que Lavoisier era primo lejano y no sé qué duque, lo condena como enemigo de la revolución a la guillotina. Es uno de los tantos casos que ocurrieron. ¿Sí? O sea, era una época del terror porque cualquiera que levantara la voz en contra de los revolucionarios era ejecutado o declarado enemigo del país. Exacto, y no tanto en contra de la revolución misma, sino en contra de Marat. Entonces, de los jacobinos, pues. Sí, porque incluso algunos jacobinos que en un principio estaban de acuerdo con estas medidas dijeron, espérate, güey, vas muy rápido. Pero Marat era un periodista que dominaba mucho la opinión pública, hagan de cuenta un influencer de ahorita. Y sabía a través de la pluma...
el parlamento estaba dominado por sus cuates. Ahorita Francia es un caos, está bastante efervesciente. Sí, ahorita no hay un contrapeso a ese grupo, y particularmente a Marat. Y al final, exactamente, la guillotina va a ser el símbolo de la revolución, como sí te vamos a matar, pero no te vamos a matar como antes, sino de una manera humana. Además, la guillotina va a reforzar esta idea de igualdad que se predicó con la revolución. Es muy simbólica la figura aquí de la guillotina, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una chavilla de 14 años que se va a colar en donde Marat se bañaba y lo va a apuñalar. Va a quedar como alfiletero el pobre. Terrible la situación. Y, de hecho, la pobre Charlotte, se llamaba la asesina de Marat, pues va a acabar en la guillotina. Y también aquí sí, muy importante lo que comenta Michelle, cómo se explotaba el espectáculo de la ejecución para reforzar el orden revolucionario y, sea de paso, inhibir y además minimizar cualquier agente contrario a lo que pensaba. Pero bueno, matan a Marat, llega Danton. Danton es abogado, que en un principio era amigo de Robespierre. Robespierre era de los que sí, muerte a todos los enemigos de la revolución. De hecho, ocupaba ya un cargo importante entre la élite jacobina. Y Danton, que digamos le cae de rebote el poder porque no se le esperaba, dice, bien, la situación está gruesa, no podemos confiar en algunos hermanos franceses, debemos de, pese a todo, enfocar el esfuerzo en rechazar a los austriacos. Para Danton ese era el mayor peligro. Y como consecuencia va a intentar negociar, o sea, relajar la represión. También es una lectura muy acertada. No puedo atacar a un país que es aparentemente más poderoso si mi sociedad no está unida, no está conciliada. Y él ya empezaba a notar que la época del terror comenzaba a ser rechazada por varios sectores de la población francesa. Entonces a él se le ocurre relajar las medidas, se le ocurre buscar un acercamiento con los girondinos para llegar a una estabilidad política y de esa manera estar mejor parados para rechazar a los austriacos y a los ingleses. Por cierto, los ingleses ya para estas fechas habían tomado Toulouse, que es un puerto que está al sur de Francia, pero eso no lo ve bien el sector más intransigente y más puro de los jacobinos, entre los que estaba Robespierre. Y le hacen un juicio, le arman un golpe de estado y lo ejecutan también. De hecho, hay una película francesa muy buena sobre la figura de Danton. Y ya con la muerte de Danton entra Robespierre como principal dirigente de la revolución, un señor que le van a decir el incorruptible, por rígido, hablado al final, y pues va a elevar todavía más la represión. Eso va a hacer que hasta la misma gente que en un primer momento apoya a él decida separarse. Y entonces entren en tratos con los girondinos para hacerle un golpe de estado a Robespierre y en 1795 lo van a capturar, le van a hacer un juicio de traición al país y lo van a guillotinar junto con 20 de sus seguidores y su hermano menor. De esta manera se cierra la segunda etapa de la Revolución Francesa y para 1795 tenemos el Directorio. ¿Sale? El Directorio va a ser un intento girondino por darle estabilidad al país. Van a hacer una reorganización del Estado francés, en vez de tener a una sola cabeza, van a tener a 5. También no va a existir el Parlamento como tal, sino que va a ser la unión de 2 cámaras, el Consejo de los 500, que de alguna manera tenía cierta presencia popular, aunque no es significativa, es más burguesa que popular, y el Consejo de los Ancianos, que intentaba de alguna forma conciliarse con la antigua nobleza, ¿sale? Con la nobleza progre, porque sabemos que la nobleza intransigente está aliándose con los austriacos. Para darle un poco más de orden, se va a intentar promulgar una nueva constitución, la de 1795. Aquí de los 5, el que más está duro y dale es un tal Barras. Barras va a aprovechar para exterminar a los jacobinos y de paso a los sans-culottes, que ya también están llegando a unas circunstancias que no estaban, digamos, beneficiando a los
burgueses. O sea, y aquí también estamos empezando a ver las primeras pulsaciones políticas populares, los primeros ensayos de una organización comunitaria. Pues Vargas se va a encargar de ajusticiar a todos ellos, va a enfrentar una rebelión de los Sans-Culottes en 1796, me parece, y Francia, la verdad es que no trasciende una etapa de estabilidad porque el mismo directorio es un desmadre. La corrupción continúa, sin embargo, como sea, el país se salva gracias a la capacidad militar de varios de sus... Permítanme, no sé qué ocurre aquí. Ya está. De varios de sus militares. Entre ellos el más destacado es Napoleón Bonaparte, quien con poco hace mucho, eso le va a granjear bastante popularidad, y dado que Francia era un caos, Napo va a estar convencido por su hermano, después de regresar de una infructuosa expedición a Egipto, que ya era posesión británica, tomar el poder. Napoleón, no sé si sepan, pero tuvo muchos hermanos, como 8 creo, y uno de ellos ya era diputado del Consejo de los 500, Luciano. Y Luciano le dice a Napo, güey, yo te consigo el apoyo, el ejército y el pueblo están de tu lado, vamos a tomar el poder. Estos tipos, la verdad es que no se la rifan, no se la rifan, están muy mal, están bastante incapaces. Y sí, al final, como con el Homero Simpson, no, ¿cómo crees? Bueno, sí. Y entonces el final de la revolución se va a dar con el golpe del 18 Brumario, que va a marcar el inicio de la era napoleónica. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en la revolución? Bueno, decías que era un caos Francia, ¿no? Sí. Aunque el directorio se conforma el Consejo de los 500, que estaba conformado por gente del pueblo, burgueses en su mayoría y algunos de la nobleza. ¿Cuál era el desmadre? Bueno, ¿por qué era el desmadre? ¿Por la corrupción o por Por la qué? ¿O corrupción porque y por todavía los había guerra? ¿Todavía intereses. seguía? Bueno, es que seguía Toda- latente la invasión Ajá. de la coalición francesa. O sea, pese a que ya Sí. Napoleón y otros militares comenzaban a vencerlos en el campo de batalla, no cejaban en sus intentos, sobre todo Inglaterra. Ya desde aquí se destaca Inglaterra como la principal opositora de Francia y en especial, más adelante, de Napoleón Bonaparte. Entonces, imagínate, tienes un contexto de guerra permanente. Agrégale que dentro del territorio, cada figura va a pelear por el poder. Entonces, no nada más es la corrupción, son las conspiraciones, el que cada cual se metía el pie mutuamente. Vaya, había una fragmentación política muy, muy peligrosa. Como si desde el interior del país, paulatinamente, Francia comenzara a requebrajarse. No tenía autoridad el directorio. ¿Y el pueblo y la economía cómo estaba entonces con todo este desmadre Pues político? imagínate, la economía no avanzaba. Francia de alguna manera se mantenía de lo que podía medio recuperar en ciertas colonias. Por ejemplo, la Luisiana, que anteriormente había formado parte de la Nueva España. De ahí le llegaba muy, muy poco. Digamos que el directorio, uno de los pocos atinos que tiene, es que de manera muy tímida, pero ya aparece el proceso de industrialización de Francia. Y eso más o menos lo lleva a tener uno que otro recurso. Igual sus posesiones, que por ahí tenía, que en ese entonces eran muy poquitas, en el Asia mayor, en el lejano oriente, va a tener una que otra islita que le va a mandar recursos. ¿Sale? Entonces la economía medio se mantenía por eso, pero Francia por sí sola estaba al borde del colapso. Y la gente quería estabilidad, quería orden. Ya estaba hasta el copete de esas luchas mezquinas, y por eso veían a Napoleón como esa garantía de orden, esa garantía de estabilidad. Además de que le tenían admiración profunda, porque con recursos bastante limitados, él va a sacar adelante sus campañas militares. Napo
Se distinguió por tener una extraordinaria capacidad de organización, una extraordinaria capacidad de gestión y sobre todo de estrategia y táctica. El güey era un adelantado a su época. Y eso conllevó a que el populacho lo viera como un héroe de acción. Sobre todo se hizo legendario con la expedición a Egipto, de la cual pensaban que no iba a salir vivo. Y el güey tuvo una habilidad para volver un fracaso un triunfo que alimentó todavía más su leyenda. Sí, estaba cañón en Napoleón. Y agréguenle que él de buenas a primeras no aspiraba al poder, o sea, no se veía muy sobres. Si ya desde esas fechas, previo al golpe, le dominaban las ganas de ser líder de Francia, la supo maquillar, la supo disimular. Pero no iba en contra lo que él hizo de las ideas de la revolución. ¿No es otro régimen absolutista? No, de hecho, Napoleón, pese que en su momento centralizó el poder, respeta muchas cosas de la revolución y lleva a cabo también muchos ideales de la ilustración. Ahorita voy para allá, Emiliano, ahorita voy para allá. Sí, en algún momento te Yo voy a tengo una subir. pregunta. Adelante, adelante, adelante. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Entonces, lo de la Revolución Francesa sería como la caída ya definitiva del absolutismo que existía en ese entonces. El principio del fin. No podemos decir tajantemente el final, porque después de la derrota de Napoleón, y eso es algo que espero que veamos hoy, va a haber un momento en el cual los diversos gobiernos absolutistas se van a restaurar, hasta que después vienen las oleadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48. Podríamos decir que el antiguo régimen acaba en el 48. Y eso parcialmente, porque si consideramos el caso de Rusia, por ejemplo, Rusia no termina con su absolutismo hasta 1917 con la revolución. Pero sí, es el principio de fin. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda sobre el por qué Napoleón fue derrotado en Waterloo? Ahorita lo vamos a ver, Emiliano. Y Christopher, no tengo idea respecto a tu duda. No tengo idea. Para ese entonces, incluso la revolución rompe con el calendario gregoriano y tiene sus propios meses. Entonces desconozco si realmente un calendario que se sustituye al principio de la modernidad tenga alguna incumbencia. ¿Sale? Pues bueno, ¿qué les parece si continuamos? Nos hacemos más viejos. Perdón, yo tengo una pregunta. Perdón, sí, adelante, Susana. Mi pregunta es si Luis XVI dijo en su momento que él no estaba listo para asumir el trono, ¿por qué le permitieron entonces continuar con un cargo al que evidentemente no estaba listo? Y él mismo lo dijo. Porque era manipulable y porque sus otros hermanitos eran menores. Y ahora sí que no había otro disponible, pues vas. Entonces recuerda que en el absolutismo la figura del rey es sagrada. Y la garantía de que él estuviera implicaba darle una continuidad a la monarquía. Exactamente, no había muchas opciones. Gracias, profesor. De nada. Perfecto, pues bueno, la era napoleónica la vamos a dividir en tres. La primera etapa es el consulado, que ahorita voy a atacar la inquietud de Gerardo. La segunda va a ser el imperio, hasta parece que estoy reseñando una película de Star Wars. Y la tercera va a ser el gobierno de los 100 días. Voy a ir destacando lo más importante de cada una. Respecto al consulado, va a ser un ejercicio de estabilización. Llega Napoleón, va a mantener algunas formas derivadas del orden republicano, pero de buenas a primeras, él va a aplicar una serie de mecanismos que lo hacen ser el hombre más influyente de Francia. Va a potencializar la economía a partir de una fuerte inversión en la ilustración. Puedo atreverme a decir que con Napoleón comienza a industrializarse Francia.
tenía mucha claridad el señor, la verdad es que tiene cosas bastante respetables. Va a mantener y va a garantizar esta cuestión de la igualdad política aparente que se desprende de la Revolución Mexicana, perdón, francesa. Una de las cosas que magistralmente va a hacer Napo es justo eso, mantener una continuidad respecto a los ideales de la revolución. Van a haber otras campañas en su contra. Lo más chistoso es que Napo jamás inicia una guerra, pero sí la sabe seguir. Y entonces en ese periodo entre el 99 y 1804 va a vencer a quien se le ponga encima. Y va a dar también una particularidad. País que ocupa, país que organiza en torno a los ideales de la revolución. Y es ahí en donde se comienzan a aparecer las famosas repúblicas hermanas. Es decir, territorios ocupados por Francia, de alguna manera hay una hegemonía indirecta, pero que se plantean organizarse de acuerdo a los postulados de la revolución. ¿Sale? Es algo muy interesante. Sucedió en Italia con la República Cisalpina, la Confederación del Rin. También se les conoce como Estados tapón porque la idea de Napoleón de formar estas naciones es poner una barrera respecto a sus enemigos tradicionales. Austria, Prusia, Nápoles. España aquí no. España va a jugar un papel muy ambiguo en esta parte de la política exterior. A menudo va a ser aliado de Francia con tal de pegarle a Inglaterra. En otras tantas se va a volver así medio tenebroso. Depende mucho del humor de los españoles. Por ejemplo, aquí en 1804 se alían los franceses y los españoles para tumbarle el poder marítimo a los ingleses, pero aquí es cuando los derrotan en Trafalgar. Por eso Napoleón jamás pudo invadir Inglaterra, porque nunca pudo vencer el poderío naval de los ingleses, muy a pesar de que Nelson muere durante esa batalla. Y entonces, eso orilla a Napoleón a cambiar de estrategia. Bueno, ya que no puedo doblegarte militarmente, lo voy a hacer económicamente. Y a partir de 1804 se va a instaurar una serie de iniciativas que se conoce como el bloqueo continental. Es decir, obliga a que toda esta zona de Europa que él va a someter a que no comercie con los ingleses. La estrategia de Napoleón es ahorcar económicamente a Inglaterra y con ello que capitulara. Si algo también es interesante de los ingleses es que aguantan vara. Pero bueno, para 1804 vemos el pináculo de Napoleón, el señor es amado por todos, también se publica el Código Napoleónico. Sí, adelante, Susana. No sé qué está pasando con mi aplicación, perdón. Se No. prende de repente No el te audio, preocupes. el video, perdón. Una No te disculpa. preocupes. Y también No por te lo de hacer. preocupes. No te preocupes. Han de ser Es que mi efectos hijo está de la especiales. tos, bueno. No te preocupes. Tu hijo le está dando un efecto Perdón ya especial y por una usted. producción a la clase. No te apures. Estamos en guerra, entonces tu Me niño da me está ayudando con la para los producción, que la con los efectos sonoros. Imagínense, ¿eh? Ni con Amat ni el Guillot da esta calidad. Sí, es más, tú sí le dicen a Leonardo que haga esos sonidos y ya yo lo adapto como batallas. ¿Sale? Y bueno, eso con la imaginación de los compañeros le va a dar ahí un plus muy, muy interesante a la sesión. Pues bueno, dentro de lo que se rescata del Código Napoleónico, va a ser que Francia va a tener la distinción de ser el primer país en garantizar una educación pública y laica, además de gratuita. Eso es algo que no se tuvo de manera generalizada hasta el siglo XX. O sea, Napoleón ahí le apostaba muchísimo a la parte de que se cultivaran los franceses, y esa es una herencia muy, muy directa al siglo de las luces. Otro tanto, es que el Estado va a invertir en carreteras, va a meterle infraestructura al país. ¿Sale? Entonces Francia se moderniza con el Código Napoleónico y aprovechando que está en el pináculo de su poder, lo que va a hacer es, ya que estamos en tiempos de consultas populares, sí, casi les tuneaba las calles el Che Napoleón. No, también le metió un chorro a la cuestión de la salud pública. Fue de los primeros en meter drenaje. O sea, no, Napoleón, ¿qué no hizo? Como diría Bart Simpson. Y a la par, agarrándose a chingadazos con Austria, con Prusia, o sea, era como el Chuck Norris de ese periodo. Podía con 6 al mismo tiempo y los vencía. Reitero, con quien no podía era con Inglaterra.
¿Sale? Entonces, Yo sí, te puedo preguntar. adelante. Mira, es que yo sigo teniendo lo que tú decías, ¿no? Pues esta duda, ¿no? Yo la verdad cuestiono mucho, aunque sí sostenía ideas revolucionarias, entre comillas, porque tú hablas hace rato, ¿no? Que él al llegar como cónsul, una de las cosas una de sus características es que mantiene como la igualdad política. Pero yo sé que, por ejemplo, también fue una persona que controlaba los medios, ¿no? Ah, Y claro. que hizo como muchas cosas como para que cualquiera que hablara mal de él, es una conquista de muchos países europeos, ¿no? Y hace un imperio europeo casi, casi, ¿no? Como tú dices, país que él pisa, país que conquista. O sea, entro en una disonancia cognitiva ahí porque, pues, sí implementa varias cuestiones progresistas para los países, ¿no? Por ejemplo, esto de la educación, la carretera, la infraestructura, pero aún así el poder sigue, para mí, esta es mi opinión, sigue siendo absolutista. ¿En qué sentido? En que no hay una democracia, es lo que él dice, aunque sean cosas buenas, ¿no? Aunque sean Bueno, cosas buenas, aunque sea una cuestión de desarrollo para los países, ahí te va. No, es para mí sigue siendo autocrático, sí. absolutista en ese sentido el poder, pero Aquí hay bueno, no. que diferenciar algunos términos. Cuando hacemos alusión a un Ajá, a ver. gobierno autocrático, hace referencia a un gobierno de una sola persona, considerando que este puede estar limitado. Pero eso no le quita el papel central de lo que dice o hace esa persona. Cuando hablamos de un poder absolutista es que no hay ningún límite en ese poder. Ujú. Y Napoleón no cae en el absolutismo. Si es autocrático, sí, va a censurar a la oposición, sí, de hecho, va a mandar a fusilar a un heredero, era un primo de Luis XVI, que medio se le quería poner al tiro, un tal Eugene, lo va a mandar a fusilar también para prevenir que alguien le dispute el trono, ya cuando es emperador, pero incluso aún en ese estado, no va a dejar de lado las instituciones que se heredan de la Revolución Francesa. O sea, él mismo, Como sí, soy el más importante, sí, mis chicharrones truenan, pero yo solito me limito. Hay una serie de instituciones en las cuales Napoleón tomaba consulta, no era democrático tampoco, es una cosa medio compleja, porque sí había un límite, pero eso no implicaba que fuera democrático o representativo. En ciertas cosas sí, por para mí, ejemplo, perdón. sí te oigo. Ah, ok. En Bueno, es ciertos que hasta planos, ahorita todavía, ajá. Ah, hasta ahorita todavía para mí sigue siendo absolutista en el sentido de que imagínate, hasta se declara emperador. O sea, pero el ahí ideal te de la va, revolución era acabar con eso. ahí te va, ahí te va, ahí Ajá. te va, ahí te van los cambios. No es absolutista porque él no justifica que su poder viene de Dios, para empezar. Por supuesto que proviene de sus ejércitos. Y tercero, que era lo que les comentaba antes de que expresaras tu duda. Napo lo que va a hacer es hacer una consulta. Digo, aquí no va a dar pasos sin guarache, sabe que es popular y que había un alto porcentaje de que el consulado se pasara a ser un imperio, pero una diferencia respecto a un poder absolutista es que él sí, digamos, respetaba las instituciones, sí consideraba a la gente. Ojo, reitero, no quiere decir que sea democrático, porque no lo fue, pero sí lo distingue de un soberano absolutista, que de hecho por eso le hacen la guerra. Austria, Prusia, Rusia, incluso España, después de que le invade, le hacen la guerra a Napoleón porque no la aceptan, porque él no es absolutista. Él no dice que su poder viene de Dios. Él dice que su poder viene de los hombres. Y lo valida a través de esta consulta y lo valida a través de del poder de su ejército y por supuesto que también de manera simbólica en su coronación no acepta que el Papa le ponga la corona, que eso ya sería utilizar un símbolo que proviene del absolutismo. No, él se la pone. Y esa es una ruptura con el antiguo orden. ¿Sale? Y eso es lo que escandaliza a los demás reyes. ¿Cómo es posible que un hombre se dé el poder a sí mismo? O sea, sí, autoritario, por supuesto,
Autocrático también, pero absolutista no me parece. Hay un montón de elementos que implican que Napoleón no pertenece a ese rubro y que por ello le estuvieron, perdón por la expresión, dice Susana, tápenle los ojitos a sus niños, chingue y chingue y chingue. Aún a pesar de que Napoleón en su momento también va a aplicar la diplomacia al intentar casarse con María Luisa, que era la hermana del emperador de Austria. Aún a pesar de eso, Napoleón no es reconocido y él tampoco asume. Es una persona muy inteligente que agarra diferentes discursos a su favor, pero no lo hace. Él, en cuanto a ideología y en su forma de gestionar el poder, está tendiendo más hacia el liberalismo. El cuate es liberal. El cuate es liberal. El cuate no restituye dinastías. Es más, y por eso en España le hacen la guerra tan cabrón. Lo que hace es barrer todo el orden establecido que se dio con anterioridad. Y comienza a introducir instituciones que son herencia de la Ilustración. Obviamente con ciertos ajustes a los intereses del Imperio Napoleónico. Pero eso es lo que les distingue. Napoleón es más liberal. Otro tanto puede darse en que él está en contra del mercantilismo. Él en ese sentido, en la parte económica, va a favorecer mucho a la burguesía y sobre todo a la economía de libre mercado. ¿Sale? Bueno, es que, mira, no sé, resuélveme esta duda entonces, porque creo que aquí el problema es un tema de conceptos. Corrígeme si me equivoco. Ok, es liberal en el sentido que reconoce instituciones y división de poderes y que reconoce, por ejemplo, el libre mercado, ¿no? La revolución industrial, ¿no? Ajá, perfecto. Pero para mí, confundido, para mí alguien liberal no es nada más que reconozca que están, porque reconoce que están, pero no le importa. Porque para mí lo fundamental o lo esencial es que haya democracia. No siempre la democracia es lo eficiente, pero es lo más justo, ¿no? O sea, la democracia es tomar en cuenta la mayoría, la voz de la mayoría. Bueno, Y aquí yo no veo gran diferencia más que se cree más grande que Dios, perdón, y que no le importa a Dios y que dice, bueno, está bien, o sea, no estoy yo por designio divino, pero aún así el poder sigue recayendo de manera absoluta en un ente, en una persona, ¿no? Para mí, desde ese punto de vista, la esencia es la misma, aunque no sea por mandato divino, ¿no? Pero si me puedes como diferenciar estos conceptos, porque sí reconozco que están las instituciones, pero no las escucho. Aquí hay más cosas, Y la cuestión aquí es que en el absolutismo hay una concentración fáctica del poder, de tal manera que el soberano está por encima de la ley. La justificación, el poder viene de Dios, yo no tengo que dar cuentas a nadie, no tengo que generar instituciones. Ahí Napoleón vuelve a marcar una diferencia. En primera instancia, su vida al trono no es por herencia, es por elección. Reitero, supo aprovechar bien la lectura, pero son los mismos franceses los que lo deciden poner como emperador y quienes más adelante lo van a respaldar. No es alguien que se inventa este rollo de que el poder viene a Dios y soy casi sacro en mi persona. No, él nunca llegó a esa cuestión. Ahora, la modernización del Estado que hace Napoleón va en aras de que en diferentes niveles el emperador no se mete, él dicta, él gestiona, él es como un gerente para que te des una idea. Vamos a hacer esto, te encargo. Y la ley se mantiene por una distinción muy importante de Napoleón que no forma parte de un esquema absolutista, es el mismo código napoleónico. El mismo código napoleónico es muy claro en lo que le corresponde al emperador, en lo que no le corresponde, en lo que le toca, que no le toca, que sí tiene un mayor margen de acción que muchos otros gobernantes, por supuesto, es autocrático el güey, pero no llega a esa concentración de todo, que sí lo podemos ver, por ejemplo, en Carlos V, que sí lo podemos ver en Felipe II, que sí lo podemos ver en los zares de Rusia.
en los emperadores de Austria, en los reyes de Prusia. Ellos sí, ellos no tienen que respetar las instituciones. Napoleón es el primero en respetar estas instituciones. Que evidentemente también aquí hay un juego muy huraño porque juegan a su favor. También es una sinergia, entiéndelo como una sinergia. Ahora, en cuanto a democracia, hay diferentes conceptos de democracia. Y la democracia, el concepto de democracia que maneja el código napoleónico y del cual se afinca Napoleón, es muy diferente al que estamos acostumbrados. Digamos que con la gente común tiene una cuestión medio paternalista. Pero el efecto, o mejor dicho, la verdadera acción de representación viene de la burguesía, ¿sale? O sea, viene de los industriales, de esta gente clase mediera y que posee pequeños negocios. Con Napo, ese grupo es el que está más presente. Y la burguesía, en esa lógica, pues es diametralmente, en ese sentido, representativa. Él mantiene un diálogo con varios rubros del gobierno, que a su vez esos rubros reconocen que pues, sí, tú eres el director general, güey. Pero vaya, considera, consulta, aprueba, gestiona. Elementos que un soberano absolutista no hace. Nicolás II jamás hace eso. Y aunque sí, se forma una élite y hasta una aristocracia, esta aristocracia no proviene por el abolengo, aunque tenga títulos nobiliarios. Sí es medio contradictorio en varias cosas, Napo, pero rompe con el orden establecido, rompe con lo que sucedió antes. Por eso lo veían como una amenaza. Y justo es esa complejidad lo que hace que Napoleón sea tan seductor y a la vez tan complicado de entender. Además que es muy importante referir a qué época te estás indicando. Si estás en el consulado, bueno, Napo va hacia una cuestión más republicana. Si es en el imperio, es un poco más autocrático y eso también se tiene que ver por lo que está sucediendo. O sea, se está aventando un tiro con media Europa. Inglaterra no deja de fregar y justo voy ahorita a esa parte para ir paulatinamente cerrando este tema. Y es en donde vemos los errores de Napoleón. Napoleón tampoco no se sostiene por mucho tiempo por este largo conflicto en donde Inglaterra es su eterna rival. En 1806 aplica lo que es el bloqueo continental y la primera nación que lo desafía, le dice, chinga tu madre, yo quiero seguir comerciando con los ingleses, es Portugal. Eso va a orillar a que Napoleón, que ya tenía otros frentes de guerra abiertos en el oriente, comienza a ocupar la península ibérica, aprovechando que todavía en ese entonces España es su aliada. ¿Sale? Pero al ver que España, un poquito, sí, tienes razón, Emiliano. Pero al ver que España está hecha un relajo y que sus dos, tanto el rey como el príncipe heredero, que están en conflicto, son unos pelmazos de marca, a él se le hace muy fácil, ahí quizá midió mal, a los dos apresarlos, mandarlos a Bayona y poner a su hermano José Bonaparte como rey de ese lugar. Que guárdenme esa acción porque es lo que va a desencadenar la oleada de guerras de independencia que vamos a ver en Hispanoamérica. Va a ser una crisis brutal la que va a tener el imperio español, porque el imperio español, al ser absolutista, al desaparecer la figura del rey como símbolo de la soberanía, España entra en crisis. Tiene que acercarse a los principios del liberalismo para refrendar su independencia de Francia, para rechazar la figura de Pepe Botellas. La bronca con ese conflicto es que los españoles hicieron la guerra de desgaste. Y fue una guerra que le consumió recursos muy valiosos a Napoleón. Segundo evento que Napo le va a costar incluso su permanencia en el trono, que a la larga fue eso, es la invasión a Rusia. Viendo Rusia que Portugal mandó a la fregada a Napo y no le pasó gran cosa, Rusia, que hasta hace poco aparentemente había firmado un tratado de amistad con Francia, lo manda a la chingada y vuelve a comerciar con Inglaterra. Y entonces aquí vemos otro frente de guerra que quizá es el más complicado. Napoleón va a intentar ocupar Rusia en un ejercicio de fuerza y de también
de amainar cualquier intención que sujete a su poder, pero los rusos aprendieron de tantos testarazos, aprendieron a que no deben de jugar con las reglas de Napoleón. Entonces, en vez de ofrecer batallas campales para evitar que las columnas francesas ingresaran a Rusia, la Grande Armée, que eran como 600,000 vatos, de chile, mole y pozole, porque venían de diferentes lados, no solamente eran franceses, lo que hacen los rusos es ceder terreno, invitar a que Napoleón cada vez profundice más su estancia en Rusia. Eso sí, quemando las granjas, quemando cualquier lugar de avituallamiento. A ese tipo de táctica se le conoce como tierra quemada. Para no hacerles el cuento largo, nunca van a ofrecer un combate formal, van a permitir que Napoleón tome Moscú. En ese entonces Napoleón pensaba que ya viniera el rey de Rusia, el zar de Rusia, le ofrecieron un tratado de paz y ya, como comúnmente sucedía. Pero no, el zar no va a mandar ninguna comisión. Napoleón se va a clavar ahí hasta el invierno. Y moraleja, ahora ya no sabe qué hacer. Y decir, bueno, me tengo que regresar, vendré el año que entra. Pero eso va a provocar entonces que su ejército, que ya está muy debilitado, comienza a ser atacado por la caballería rusa, quienes le van a cobrar bastante fuerte la invasión, y de esta manera pues ya no tiene chance de recuperarse y no va a poder hacer frente a la otra invasión. Y eso es lo que hace que finalice la parte del imperio, que va a durar en 1814. Luego, en ese breve periodo, entra un hermano de Luis XVI como rey de Francia, que no era muy bien aceptado, Luis XVIII. Y moraleja de esto, Napoleón, que estaba en Elba, se le hace fácil regresar, y ahí tenemos el gobierno de los 100 días. Cuando Inglaterra y Prusia se enteran que otra vez Napoleón anda en las andadas, es cuando le ofrecen resistencia en Waterloo y ahí presentan batalla. ¿Sale? Lo que le va a fallar a Napoleón es que se va a confiar, y además sus oficiales que le estaban apoyando no son tan capaces como los que le respaldaban en sus años de gloria, y además el ejército que tenía no era tan efectivo, no tenía la misma calidad. Por eso es derrotado en Waterloo. Y aprendiendo del error, mandan a Napoleón hasta la isla de Santa Elena, que es una isla que está justo a la mitad de África y de América del Sur, y ahí se va a morir hasta 1821, un 5 de mayo. Algunos dicen que envenenado, otros dicen que de un ataque al corazón. Y posteriormente sus restos van a ser expatriados a Francia. Esta es la Europa durante el Imperio Napoleónico en su máximo esplendor. Y Maestro, no, sí, adelante. ¿podría volver a poner la de consecuencias del Imperio Napoleónico, por favor? Ah, claro. Ah, caray. No. Quito lo que es esto. Ah, las consecuencias. Entonces, ¿quieres estas? Aquí está. Estas son las consecuencias. Una de las cosas que van a distinguir al buen Napo es que en los territorios que ocupó va a implementar sistemas políticos constitucionales. Y eso a mediano plazo implicó el requebrajamiento del antiguo régimen. ¿Sale? Sí, Napoleón no, ya hasta tengo la cara. Te das cuenta que tengo un peinado medio de Napoleón, una parte. Pero bueno, sí, tiene sus contrastes. Sí, es una persona compleja, reconozco que es difícil de estudiar en tanto que hay algunas contradicciones, pero también me parece que con todo lo que hizo, los aportes de la Revolución Francesa y de la Ilustración van a exportarse a otros países, y va a ser la semilla de las oleadas revolucionarias que van a comenzar a desatarse 5 años posterior a su derrota.
Digamos que Napoleón, más que absolutista, es representante de un liberalismo político, sí, autoritario. Eso sí es innegable, pero al fin y al cabo liberalismo. Le voy a dar chance por la época, porque fue como la transición. Sí, sí, No, sí, o sea, evidentemente es también. que no fue al 100% como lo que se planteaba, pero fue la transición, fue lo necesario en ese momento, así Ujú. lo quiero ver yo, ¿no? Sí, ¿no? Y además va... Y Ajá. Sí, sí, no, sí, 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 adelante. perdón, síguele. No, y además va a potencializar, por ejemplo, a largo plazo que países como Italia y Alemania se unificaran. Porque ya sea en resistencia o a favor de él, a partir de la presencia de Napo en esas zonas de Europa, comenzaron a ocurrir movimientos nacionalistas cada vez más fuertes. Entonces es innegable la influencia que este chaparrito, bueno, que no está tan chaparrito, el güey medía lo mismo que yo, unos 70. Es innegable la presencia de Napo en la historia de Europa. Y del mundo, porque se desata una Exacto. oleada de guerras de independencia, ¿no? Al Sí, debilitar políticamente a estos países que intentaban derrocarlo, ¿no? Pero pues sí tuvo un impacto en la humanidad importante, ¿no? Y quiero verlo como que fue el periodo de transición, como tú dices, del viejo régimen, ¿no? El que sembró la semillita. sí, sí, indudable. De hecho, si quieren por ahí tener una buena referencia, pues desde los medios de comunicación de la época napoleónica, hay una miniserie francesa que el History Channel llegó a pasar en sus momentos de decencia, que se llama Napoleón. Está en YouTube. Es que Napoleón miniserie son 4 capítulos de hora y media. Obviamente la Sí, idea. de hecho, estaba muy padre. Sí, sí está muy padre y lo que me encanta de esa serie es que sí te ponen a un Napoleón calculador, disciplinado, sumamente inteligente y capaz, pero no por ello exento de pasiones y de errores, sin caer en lo telenovelesco, como sí ha llegado a suceder en algunas series históricas. Yo estoy decepcionado de Netflix. Eh, Hace poco vi el primer capítulo de Bolívar, que había tenido buenas referencias, incluso por ahí una colega de la facultad me la recomendó. Y no, o sea, estaba viendo el primer capítulo y parecía Tormenta de Arena o esas telenovelas de Televisa. Eso sí, tiene una producción muy padre, pero me dejó, me quedó a deber, de verdad, me quedó a deber. Reitero, no lo estoy tomando como si fuera un documental o un libro, pero me parece que las series históricas sí deben de tener cierto respeto al contenido, cosa que por ejemplo esta serie Napoleón sí te lo mantiene. La verdad es que le veo muy pocos errores históricos y lo que me gusta es que no romantiza al hombre, no lo romantiza y no pondera la parte novelada. Está muy bien hecha, la verdad. Y bueno, el cuadro de actores está buenísima. La pueden ver en YouTube, ya está. Son 4 capítulos de hora y media. Es Prof, yo tengo buena. una pregunta. Sí, Soy Aide. venga, iré. Entonces yo entiendo que que Napoleón no era rechazado por los franceses, o sea, si él no hubiese sido derrocado por otros países, él pudo haber seguido gobernando como emperador. Sí, por supuesto. Y de hecho, esa influencia y popularidad que tuvo la figura de Bonaparte en Francia le permitió décadas después a su sobrino, Luis Napoleón III, volverse emperador de Francia y crear el segundo imperio napoleónico después de la Revolución del 48. Sí, Susana. Yo tengo también una pregunta. Si él fue el creador de un sistema educativo laico, ¿cómo lo tomó en su entonces la población cristiana y católica de ese tiempo? La población urbana le aplaudió. El campo fue en donde hubo una mayor resistencia. Pero el problema con el sistema educativo que plantea Apple, que reitera es adelantado a su tiempo, como otros que se han ensayado a lo largo de la historia de la educación, es que el campo tiende a ser más tradicional. Entonces hay más resistencia. Entre los usos y costumbres propios de la comunidad como de la influencia de la religión. La religión en el campo siempre pega más. Siempre pega más, pega más, pega más. Entonces, ahí va esa ambivalencia. Y en cuanto al cristianismo, tenemos que considerar que Francia, bueno, la Iglesia Católica en Francia
no es tan influyente como en el caso de España o de Italia. Y desde poco antes de que estallara la Revolución Francesa, hubo una secularización de la iglesia. ¿A qué me refiero? A que prácticamente los curas eran servidores públicos. Digamos que no le tenían tanta lealtad al Papa, sino al rey. Es algo muy interesante. Pues cuando viene Nápoles, lo que hace es negociar. Va a decir, ok, voy a implementar esto, pero ¿sabes qué? Ustedes no van a rendirle lealtad al Papa, sino al Estado francés. Y a cambio el Estado francés les va a pagar una lana como si fuera un salario. A eso se le conoce como concordato. Entonces, de alguna manera, eso involucró que hubieran menores resistencias. Ahora, eso no quiere decir que estuviera exenta de ellas. Como todo proceso educativo laico, pega. Y hay enfrentamientos, sobre todo en el campo. Y apelo mucho al campo porque el ambiente rural es más tradicional. Pero en la ciudad, sobre todo con este ámbito, fue más sencillo. Incluso la misma iglesia católica en las ciudades era muy diferente a la iglesia católica en los pueblos del campo. Es muy, muy interesante. Muy buena pregunta, Susana. Gracias, profe. ¿Nada? No, acá en México nos fue peor. Los curitas asusaban a la gente a que lincharan a los profes. Sí, está terrible. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Perfecto, pues bueno, ya el buen Napoleón les deja ahí un consejo. Tómenlo mucho en cuenta para su formación. Parece que es De hecho, en eso importante. pensé, en mi vida laboral. ¿Dónde? En mi vida laboral fue muy chistoso cuando decía prudencia, y me acordé de crear conocimientos para que puedas tener, ¿cómo se dice? La altura con los demás. Eso es subjetivo, claramente, en ese momento. Sabiduría, destreza. ¿Destreza se refiere a rapidez? ¿A ser Agilidad. estratega? Ajá, ¿A eso se tener refiere? agilidad e inteligencia. Sí, de agilidad e inteligencia es lo que quería. Perfecto. Sí, pues bueno, ya ahí acabamos a mi buen chaparrito. Creo que por ahí tengo unos libros de la vida de Napoleón muy interesantes. Que los busco y se los rolo en PDF. No, era mentira. Bueno, no eran tacones como tal, pero sus botas sí estaban ligeramente más altas. No al tacón como luego lo llegan a ocupar las chicas. Así que casi que se tienen el pie como de tiranosaurio o algo así. Yo no sé cómo soportan esos tacones tan altos. Pero sí la plataforma era un poco más alta. Tenía un complejo bien interesante de altura. Que mira. Bien, pues vamos a ir ya al siglo XIX, si nos da tiempo, con las independencias hispanoamericanas, ¿sale? Déjenme les comparto la cámara. No me he fijado, ¿eh? La verdad es que es un detallito que no me he fijado. Y al final si el pata era hasta drag queen, pues es su vida. Así que no me meto en esos chismes. Lo que sí es que tenía un encanto con las chavas que, wow. Una de las chicas más bellas de su época, que era la duquesa no sé qué de Varsovia, estuvo con ella un hijo, eran amantes. Era un chaparrito que hacía suspirar a la gente. Las vanguardias artísticas empiezan a principios del siglo XX, específicamente después de la Primera Guerra Mundial. Más o menos. De nada. Que ese tema también está chido. De las vanguardias artísticas. He de decir que la historia del arte se me dificulta un poquillo. Bueno, vamos a empezar con las luchas por la independencia hispanoamérica. Pues va a ser un proceso que va a llevar a que estas antiguas posesiones españolas en América se volvieran repúblicas
que en la mayoría de los casos van a adoptar e intentaron llevar a cabo la aplicación del modelo político desarrollado desde la Ilustración. Pero un poco parecido a Europa, pero no tanto, el centralismo político derivado de la estructura que se implementó durante el periodo en el que España dominaba estas tierras, las contradicciones sociales, las luchas de emancipación de Hispanoamérica desafortunadamente no cerraron ni acotaron esa desigualdad. Aquí vamos a agregarle que Hispanoamérica se ha destacado por su tradicionalismo cultural y también la misma heterogeneidad que había en las colonias van a provocar que el proceso de independencia fuera complicado en muchos lados. Y me atrevo a decir que en varios lugares tuvo tintes de guerra civil. Por ejemplo, en la Nueva España no es una lucha de emancipación contra una dominación extranjera, es una lucha civil. Más bien, perdón, fue una lucha civil. Y otro tanto sucede, por ejemplo, con el caso del Virreinato de Nueva Granada, de donde sale Bolívar, por cierto. Entonces, al finalizar estos enfrentamientos, va a dar pie a la formación de naciones que son vulnerables, que tienen un montón de problemas internos y que, por lo tanto, van a orillarse a vivir largos periodos de conflictos civiles, lo que las deja susceptibles al atraso. Una lucha civil es una lucha entre diferentes facciones políticas de un país que pretenden implementar un gobierno, un proyecto de nación más en específico. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue una guerra civil, la guerra de secesión en los Estados Unidos fue una guerra civil, la guerra de los 3 años o guerra de reforma fue una guerra civil, la guerra de los... De Rusia en la guerra de Rusia, exacto, fue una guerra civil. Emiliano, si te refieres a la guerra de secesión de los Estados Unidos, estabas bien. Civil War, no sé ahí a qué tanto te refieras, si a la canción de los Guns N' Roses o a los Avengers. Pero sí, básicamente son luchas internas. Y bueno, la historia de Latinoamérica está, pero rebosante de esos conflictos. ¿Va? Bueno, esta es este es el Imperio Español en América. Este que ven de verde es la Nueva España, que en aquel entonces tenía una cierta referencia sobre Cuba. Bueno, todo esto que ven aquí es la Capitanía General de Cuba, esta es la Capitanía General de Guatemala, que después se une a México, este es el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Perú, que tenemos la provincia de Quito, esta es la Capitanía General de Venezuela, luego tenemos el Virreinato de Buenos Aires, también conocido como el Río de la Plata, la Audiencia de Chicacas, que es lo que es Paraguay, y la Capitanía General de Chile. Todo esto es... Quito también. Esto es el Imperio Español en América. Fue un Imperio Español sumamente grande. Si hablamos de Iberoamérica, podríamos incluir aquí el Virreinato de Brasil, que era posesión de Portugal. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de la Guerra de Independencia Hispanoamérica? La tenemos que ver desde diferentes ámbitos. En el ámbito político-administrativo hay una crítica a la administración. Es una administración muy centralizada, muy estricta, en el que los españoles van a tener los principales beneficios y que solamente van a dejar a los criollos una acción de mediano nivel, mediano y bajo nivel, lo cual pues eso choca con sus deseos de reivindicar su participación en la política. Recuerden que en el siglo XVIII tenemos el patriotismo criollo, que no va a ser exclusivo de la Nueva España, sino de todo el Imperio Español. Entonces, perdonen, digan a Gabriel que puede ingresar a la clase, que yo no lo saqué, más bien ahí es su equipo. Y pues bueno, la chica o chico que
le fallaron sus datos y que se le fue la luz, pues no hay tanto problema, se va a grabar la clase. Y esténse al tanto del grupo. Entonces, bueno, en fin. Gajes del oficio. Como les decía, eso en cuanto a la parte política. En cuanto a la parte económica, vamos a ver una crisis generalizada que en parte se va a dar por la caída de los precios de la plata, la restricción del comercio, la elevación de los impuestos. Otra vez ahí entran las reformas borbónicas. Y en cuanto a lo social, pues vamos a ver una grave desigualdad y un grave descontento a partir del sistema de castas que se implementaron. En algunos casos vamos a ver antecedentes directos que van a estar representados por rebeliones indígenas, las más, digamos, difíciles de reprimir. Va a ser Tupac Amaru II en Perú, una persona que por cierto acaba bastante mal. Y bueno, en el caso de Yucatán tenemos a Jacinto Canec. Ahora, en cuanto a la cultura, reitero, el patriotismo criollo y la ilustración van a ser importantes elementos. Ahora, vamos a dividir en 3 secciones en los procesos. Vamos a dejar aparte lo que sucede con la Nueva España, eso lo veremos en Historia de México. Pero en cuanto al sur, aquí nos vamos a centrar en Sudamérica. Va a darse algo bien interesante. En 1808 van a empezar a los criollos a organizarse en juntas locales que van a intentar tener una postura frente a los acontecimientos que están sucediendo en España. Recuerden que los franceses ocupan la península ibérica en 1808 y eso genera una crisis por todo el imperio español. Las colonias están en puta, no sé qué hacer, güey. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y los criollos que ya tenían como que ganas de buscar una autonomía van a organizar juntas que justo van en esas circunstancias. Las más importantes se van a dar en Bogotá, Caracas, Quito, Buenos Aires y Asunción. Por eso, de 1810 a 1811, más o menos, toda Latinoamérica anda de peda. Las fiestas por la independencia son muy parecidas porque es un momento muy crucial. El primer antecedente en el caso de Latinoamérica se va a dar, bueno, en Sudamérica se va a dar con Francisco Miranda, un militar muy criollo, con unas ideas muy interesantes derivadas de la Ilustración, pero que no van a prevalecer. Más adelante la lucha la va a retomar Bolívar, y Bolívar junto con Antonio de Sucre, Morillo y otros personajes van a tener un inicio bastante nefasto. Les van a dar hasta con la chancla vieja. Y entonces ellos se percatan que solamente van a tener más o menos éxito, se apoyan a otros procesos de independencia de la región. Entonces, ya recuperado sus derrotas, del 14 al 17, vamos a tener una reconquista de las ciudades que proclamaron la independencia, pero va a haber otro empuje, ¿sale? Bolívar, Sucre y otros tantos van a recuperar otra vez estas ciudades de Bogotá, Caracas, Quito y Asunción. Posteriormente van a Bolivia, que la van a liberar, y de ahí Bolívar, Sucre van a bajar a Argentina para apoyar a José de San Martín en su lucha de independencia. Posteriormente los dos juntos van a apoyar el proceso de independencia en Chile, que en ese entonces estaba liderado por O'Higgins. O sea, O'Higgins se levanta en armas en contra de los españoles y poco tiempo después va a ser apoyado por San Martín y por Bolívar. Ya aquí tenemos un punto de quiebre en Sudamérica, ya que después del 19 van a haber puras victorias del lado de los insurgentes. En el 19 Bolívar vence a Morillo y va a controlar el virreinato de Nueva Granada y con lo cual va a crear la República de Colombia, que después se va a dividir. Luego en el 20 va a haber una revolución liberal en España y eso va a implicar que las tropas que estaban destinadas a reconquistar las posesiones españolas en América no lleguen. Por eso entre el 20 y el 24 vamos a ver diferentes consumaciones de independencia. En el 21 pues tenemos la de nuestro país con Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Luego un año después Sucre va a tomar Quito y con eso va a reforzar la independencia de Ecuador. Más adelante, en 1821, la Capitanía General de Guatemala se va a unir a México
en ese momento el Imperio Mexicano logra su máxima extensión, pero años después, en el 23, se separan de nuestro país y forman una nación llamada Provincias Unidas de Centroamérica, que 15 años después va a atomizarse. Ahí se desprende Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 24, si nos vamos al Cono Sur, se va a consolidar la independencia de esa región con la derrota del virrey en Ayacucho. Y con esto Perú y Bolivia van a emerger. Consecuencia de todo esto, van a haber grupos de la élite que no están muy de acuerdo, va a llevar esto a una resistencia y a una estabilidad política y por supuesto que al atraso económico. ¿Sale? A la par de ello hubo un intento de Bolívar de crear algo así como unos Estados Unidos de Latinoamérica, preveyendo que los Estados Unidos iban a poner punkis y iban a andar de gandallas, pero fue un intento que no alcanza a ser. Es algo que pues no cuajó. ¿Sale? Pero imagínense si hubiese dado eso. Un metro que sea de aquí a Buenos Aires. Estaría genial. Y bueno, el resto ya lo saben. Como colofón de esto, tenemos Brasil. Brasil se va a independizar en 1826. Brasil va a obtener su libertad de manera pacífica. Los reyes de Portugal estaban aquí y la Junta de Notarios de Brasil, al ver que sus vecinos se independizaban, decían, yo quiero. El rey de Francia que no, perdón, el rey de Portugal que no ve con buenos ojos una guerra en una colonia en donde está él, pues dice, va, te concedo la independencia, pero te organizas bajo un imperio y mi hijo, que es Pedro de Braganza, se vuelve tu emperador. Entonces, la independencia de Brasil va prácticamente a dejar intocable las instituciones coloniales. Solo es hasta final del siglo XIX, cuando Brasil tiene una revolución al interior, que se vuelve una república federal. La historia de Brasil también es un poquito triste. Pero los llamerito son los cubanos. Los cubanos a lo largo de su historia van a intentar insurreccionarse, pero los españoles que no lo van a dejar. Salvo en el contexto de 1898, cuando los Estados Unidos y España se enfrentan en una guerra, y este señor que es un poeta de primera, José Martí, que a lo mejor lo ven también en literatura, va a organizar un movimiento de liberación nacional, aprovechando que España está, pues de cierta manera, distraída con los Estados Unidos, pero la mala suerte le acompaña a este señor. Apenas desembarca en la isla, se da la primera batalla y lo mata. Entonces, la última nación de América en independizarse de los españoles va a ser Cuba. Y bueno, desafortunadamente después queda como patio trasero de los Estados Unidos hasta la revolución con Fidel Castro. ¿Sale? Eso en cuanto a las independencias hispanoamericanas. ¿Dudas hasta aquí? Perdón, profesor, estaba haciendo más. Todo bien, está muy bien, gracias. Perfecto, muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? Cuba se independiza España al final, pero después lo conquista Estados Unidos, ¿entendí eso? Sí, es como un estado un estado protegido. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué les pareció la clase? Ya no alcanzamos a ver las revoluciones liberales. No quiero dejarles como película pirata a la mitad. Sí, Daniela. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Profe. Le escuchamos. Adelante. Eso es lo que comentó sobre Brasil. Porque Brasil no aparece en el mapa y sabemos que
Brasil no es como se considera como un país hispanoamericano, pero ¿por qué no? Si el término hispano hace referencia a Hispania. Entonces, Hispania es una antigua provincia romana que comprendía también una parte actual de Portugal. Mira, lo que pasa es que España, bueno, Hispania es un término que se enfoca mucho a lo que es España, para la redundancia. Para delimitar un poco más, el término de Iberoamérica, ahí ya contempla los territorios que tuvieron tanto Portugal como América en este continente. Entonces, cuando ustedes escuchen Hispanoamérica, es únicamente España. Cuando ustedes hablan de Iberoamérica, contemplen lo que es España y Portugal. De hecho, a mí me gusta más titular este tema como independencias iberoamericanas que hispanoamericanas, porque si se dan cuenta, pues no nos centramos solamente en las colonias españolas, sino también abarcamos aquí Brasil. Y cuando hablan de Latinoamérica es la presencia de todos aquellos países europeos que tuvieron un legado del Imperio Romano, o sea que Francia, España y Portugal juntas en América. Es más o menos con la extensión. ¿Alguna otra duda o pregunta? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Gracias, Christopher. ¿Los demás? ¿No? Bueno. A ver si entendí. Sí, adelante. Yo sí. Es que en lo último me perdí un poquito y ya no, como que se cortó. Sí, Pero no te entonces, preocupes, Aretna. Iberoamérica Ajá, es España y Portugal. ajá. Sí, estás en Y lo correcto. Hispanoamérica es solamente España. Y Latinoamérica, bueno, fueron los que estuvieron como los tres en conjunto. Ajá, ¿Cierto? Sí, estos países que tienen Ok, gracias. herencia cultural del Imperio Romano, de nada, y que se distingue de los anglos, ¿no? Que son más bien Inglaterra y Alemania, Holanda también. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Wendy escribió en el chat. Sí, ya lo vi, gracias. ¿La pérdida del dominio afectó gravemente a los países que dominan? Sí, por supuesto. Imagínate, de la noche a la mañana se te reduce el 80% de tus riquezas, la fuerza, el potencial de la fuerza de trabajo. No, sí les pegó. De hecho, las independencias de Hispanoamérica son una referencia de la propia decadencia que el Imperio Español tenía desde a mediados del siglo XVII. No, finales del siglo XVII. Entonces sí, completamente. Completamente. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No es? Bueno, entonces nada más queda por Todo bien, profe, comentar. gracias. Perfecto. ¿Cómo sintieron el examen? De eso me gustaría hablar en estos pocos minutos que quedan de la clase. ¿Cómo lo Es que yo sintieron? tengo una duda sobre eso. Nunca marcaba si ya había hecho el examen. O sea, me decía, completaba el examen y te decía que ya estaba completo. Bueno, que se mandó la respuesta con usted. Pero no me dejé como marcado y yo me preocupé y lo hice como 3, 4 veces. No sé cuál de los exámenes lo hice en ese. O sea, de hecho, creo que fue una sola vez. Es que no sé cómo no marcaba. Entonces no sé si marca o simplemente usted le marca y a nosotros no. Pues yo también estoy aprendiendo sobre la marcha. De hecho, cuando vi por primera vez quienes habían hecho el examen, nada más me aparecieron 3 como entregados. Pero eso es cuando estuve, ahora sí que dándole el botonazo. Resulta que me encontré que fueron 16 y quién sabe cómo fui a dar con las Es que en calificaciones. Classroom yo solo subí trabajos. He subido trabajos en Classroom porque una escuela que se llama MST School, allá en Ciudad de México, ahí tomé clases online.
y subí tareas Ok. ahí, pero nunca había hecho examen dentro de la plataforma, se leía un poco raro. Pues Más bien sí, era yo también, no se preocupe. ahora sí Es que que sí estaba un poco, me preocupé y lo hice una segunda vez, o una tercera, pero no sé, a la mera va a tener tú ahí, no sé, sí, del examen, pero Bueno, yo puedo decir algo sobre ajá, sobre el formulario. sí, Y es adelante. que yo he trabajado este tipo de formularios con mis profesores y los trabajan de forma independiente, o sea, sin subirlo a Classroom y así. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencioné eso a mi compañero que tampoco le marcaba, o sea, también me sucedió, pero una vez que nosotros le damos a enviar y ya nos sale que si queremos ver nuestro puntaje así, pues ya damos por hecho de que la persona que lo creó ya lo recibió. Y entonces nada más había que marcar en Classroom que la actividad ya estaba hecha, porque era como que de alguna forma independiente al, al Oh, formulario. ya. No sé si me entender. entonces prácticamente si yo no le marqué, ¿por qué no le marqué? Entonces prácticamente no se va a mandar mi examen. No, sí, o sea, una vez que tú ya le diste enviar, la persona que hizo el formulario ya lo va a recibir, o sea, eso ya lo puedes dar por hecho. Solamente que Google Classroom no estaba como enlazado con el formulario para que una vez que tú le dieras enviar también se marcara en el Classroom, ¿sí me entiendes? Ah, con razón, sí, ya ahorita estoy checando. Oh, ya te entendí. Ok, ya caché. Muy bien, gracias. No, de nada. Ok, muy bien. Sí, sí, yo también me está faltando mucho, mucho por aprender, pero en fin, andamos sobre la marcha. Y pues bueno, este es el primero de varias pruebas que pienso hacérselas, cortitas, 10, 15 reactivos más o menos. Si se dieron cuenta, son reactivos que se parecen en la estructura a las guías, pero que tienen otro nivel de dificultad. Así es que la invitación con esos ejercicios es leer bien. Por ahí acabo de ver un video en el que ya le puedes meter tiempo a los formularios. Entonces, ahora sí que mutuamente estamos experimentando con esto y si conforme pase el tiempo se va a ir afinando mi manejo de esa habilidad, pues tengan por seguro que como vamos, van a tener bien exámenes ya con gestión de tiempos que creo yo les va a dar un plus en su formación para el examen porque ya está involucrando también ese factor del tiempo. ¿Sale? Así es que de antemano les invito a que repasen seguido. Yo sé que no es la única materia, pero ahora sí que den el respeto para que sea más provechoso. ¿Sale? Sí, profe, ¿le puedo Sí, comentar una duda que surgió claro. acerca de la guía? Bueno, en la Adelante. pregunta número 5 dice, tipo de crítica de fuente que analiza y verifica la validez del contenido de las referencias históricas. Y pues bueno, en mis notas yo tenía que esos filtros de la historia se clasifican en crítica externa y crítica Ajá, interna. ajá. Entonces me confundí porque dijo que la crítica, bueno, yo a mi considerar, era la crítica externa era la autentificación y la Ujú. crítica interna era la La veracidad. veracidad. Entonces Ajá. yo los tenía por separado. Entonces yo los tenía por separado y fue por eso que me perdí en esa pregunta y la respuesta era veracidad, pero pues, o sea, bueno, en esa parte sí me perdí mucho. ¿En el cuestionario que les apliqué o Ajá, en en otra el guía? cuestionario. Ah, ok, es que Ajá, aquí, no, en el cuestionario. es que ahí estaba jugando con sus Entonces, mentes. ah, ok. Pero había una, Pero pero había una es que palabra que sí. llevaba a crítica a que sí era, a que sí es veracidad. Creo que manejé la palabra contenido o algo así. No tengo abierto el Ajá, documento. veracidad del contenido era la crítica interna. Ajá, exactamente. Sí, Pero entonces yo me esperaba como que en los reactivos ver así como, no sé, am, respuestas. ay, es que no sé cómo explicarle. No, es como, Técnicas o sea, específicas. ajá, exacto. Mm, Porque entonces yo las tomé como separadas, o sea, la crítica externa y la crítica interna las tomé como separadas. Y entonces aquí me no. estaba preguntando por cuál era bueno, La idea es algo que así. razonen. Pero Qué ¿me puede bueno que explicar mejor qué es la diplomática? Finalmente, la aquí la pregunta creo que sí. diplomática tiene que ver con la crítica de documentos. Puede ser códices. Habla Ujú. de checar el contenido de los códices. Se refiere al estilo, a el tipo
de letra, la rúbrica. ¿Sale? A eso se refiere. O sea, se va más a los textos. Ajá, exacto. De hecho, yo llevo una materia que se llama Diplomática en Códices, que nos enseñaban las diferentes perspectivas de cómo analizar y descifrar un códice y clasificarlos, dependiendo de la temática, si es prehispánico, que por cierto no son muchos, si es colonial, y cuál es el estilo, porque hay códices que ya combinan tanto los alfabetos como el sistema de escritura del México prehispánico. Y por ejemplo, la paleografía es la transcripción a partir del estilo de letra, y eso ya está más enfocado hacia documentos coloniales. Me hiciste recordar mi tercer semestre de carrera. ¿Cómo han pasado los años? Bueno, por mi parte eso sería todo, profesor. Bueno, Gracias. muy bien. Así es que, chamacos, estudienle porque ya vieron a qué le tiro cuando preparo los exámenes. Es que si no, no es divertido. Y la verdad es que los concentran mucho en las guías. Oh my God. ¿Sale? Pues bueno. Chicos. De hecho, había unas partes de... usted preguntó una cosa. Si hay una pregunta que tiene varias respuestas, pero hay una que es la principal, es la que más pesa, esa es la correcta, o sea, como cuando hay... Tienen que deducir. Algo que les va a ayudar bastante en el examen va a ser la lógica. Tienen que ser muy finos y por eso es muy importante que tengan el contenido bien claro, porque si lo tienen de una forma superficial, olvídense, se van a ir a la primera y entonces van a fallar. Prof, yo tengo una duda. ¿Qué pacho? Sí. Bueno, yo descarté lo de pruébate y hay una pregunta que dice, selecciona la opción que contenga la división positivista de los grandes periodos de la historia. Ajá. Y aquí da como correcta la prehistoria, la edad antigua y la edad media, edad moderna y contemporánea. Pero según yo había notado que esa periodización había sido es historicista, sí. Lo que pasa es que ahí las guías llegan a confundir y bueno, eso ya es daño de origen. La periodización histórica correcta del positivismo es la de los estadios. Ajá, y no estás opción en pruébate. Lo que pasa es que la línea tradicional, la periodización tradicional de historia, que es la que acabas de mencionar, la ocupan para ambas, pero es porque, voy a sonar muy mamón y no va por ahí, pero es que no conocen de historiografía. Okay. Y como lo mantienen de tradicional, pues es Comte. Cuando si tú lees a Comte, por ejemplo, te dice, no, son 3. Más bien, esa periodización que es un poco más específica, si lo quieres ver así, es propia del historicismo. Okay. Pero, en fin. Ahora sí que ahí es también criterio. Y van a toparse tal vez con preguntas de ese tipo. Pero no es su culpa, no es el culpa del profesor. Es quien prepara el material. Y te das cuenta que a veces quienes lo hacen pues no son personas especializadas. ¿Sale? O que no estudiaron lo suficiente. ¿Vale? Pero bueno, en fin. Chicos, les agradezco mucho su tiempo, su asistencia. Gracias por quedar. Y esta me está cambiando la voz. Nos vemos. Daniela, ¿levantaste la mano, Daniela? No, se quedó, no sé por qué. Ok, bueno. Pero era de la última vez que lo levanté. Ok. No te preocupes. Pues bueno, ya nos estaremos viendo el viernes a las 8 de la noche. Porfa, apréndanse el horario para que luego no quieran entrar en Zoom el domingo a las 8 de la noche o el viernes a las 8 de la mañana, como ya me ha tocado. Que causa mucha risa, pero luego sí se sigue, ay no. Entonces sí, el horario. Y respecto a tu pregunta, Emiliano, probablemente. Son concursos que tienen el efecto de la actual crisis, entonces no es tan sencillo, por eso tienen que prepararse muy, muy, muy bien.
como si fueran escolarizados. No por ser SUA deben de confiarse. ¿Ok? Y están a buen tiempo. ¿Qué tenemos? 20 días. Más o menos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, hasta el viernes. Hasta el Buenas noches, viernes. profesor. Bye. Hasta luego.